decidí hacer una pausa a las entrevistas en este podcast, que usted sabe que se diferencia de muchas cosas porque tocamos temas que usualmente usted no está acostumbrado a escuchar. Temas de salud, temas políticos, temas empresariales, retos, riesgos, sobre todo con un enfoque humano, pero además sobre cómo han crecido las cosas. Una de eso es la inteligencia artificial. Pero lo que nos trae hoy acá es hablar de lo que está pasando en el país. Bueno, siempre pasan cosas en este país. No hay sorpresas, ¿verdad? O al contrario, si no hubieran sorpresas en este país, creeríamos que algo malo está pasando, pero que sí, como decía un expresidente de este país, las sorpresas y las crisis ya son como un sentimiento normal. Pero tenemos elecciones que definen el marco de este país, elecciones que parecieran que se sujetan a un esquema legal donde le establece que XY persona conformados en tal lugar va a evaluar los requisitos y sobre todo las actividades y experiencias de posibles abogados, funcionarios o exfuncionarios o gente que está buscando la reelección para elecciones claves. Al punto que usted seguramente ha escuchado dentro de la plática es que hace 60 años no teníamos elecciones como estas. Y efectivamente, hace 60 años no se nos juntaban elecciones al mismo tiempo de los órganos más importantes del país, Corte de Constitucionalidad, y usted lo sabe, cualquier disputa legal, si es un tema de matrimonio, si es un tema de un arrendamiento, si es un tema de herencia, si es un tema penal, lo que sea, cualquier ciudadano puede llegar a la CC a que se dirima por última vez un aspecto legal. Según los resultados presentados por el Tribunal Electoral, me permito anunciar lo siguiente. En el acto electoral para elección de magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para el periodo 2026-2031, se declara que el magistrado titular electo es la profesional Aster Janet Lemus Rodríguez. Para magistrado suplente es el profesional Luis Fernando Bermejo Quiñones. O sea, es la Corte Constitucional, aunque a la gente no le guste, es la Corte más importante. Y se están jugando ahorita las elecciones de la Corte de Constitucionalidad. Claro que arriesgarme a decir que quienes estén quedando o quienes se estén quedando afuera es bueno o malo, es una decisión de los órganos electorales. ¿Necesitamos una renovación completa de la Corte de Constitucionalidad? No lo creo. Creo que hay una experiencia, hay un modo de ejecutar las cosas y sobre todo hay cosas que nos han sorprendido. Colegio de Abogados, 2 magistrados, no de quienes han venido participando por mucho tiempo y que parecía que tenían pues, un nivel de conocimiento a nivel del tema legal. Ahora en la Universidad San Carlos también, a pesar de tener algunos amparos y algunas discusiones legales sobre la forma en que se integran, que habían algunas elecciones que estaban pendientes, o si no estaban pendientes, que habían vencido, ya salieron dos magistrados de la Universidad San Carlos. Medios periodísticos. Queremos darle, primero que todo, de parte del Consejo Superior Universitario, indicarles que fuimos convocados a sesión extraordinaria para realizar la elección de un magistrado titular y magistrado suplente designado por nuestra universidad ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Quiero contarles que iniciamos a la hora convocada con los 38 integrantes que se registraron el día de hoy. Asimismo, también iniciamos la discusión sobre los procedimientos a seguir dentro de la sesión y conocimos los procedimientos de señalamiento de la sociedad guatemalteca en contra de varias personas que estaban participando. Dentro de esa discusión se tomó una votación en la cual tuvimos una boleta en la cual para el procedimiento de señalamientos o tachas se tenían 3 ítems. Informar que no hay base legal para
proceder a un trámite, darle trámite y abstención. En base al quórum de 38 integrantes, se obtuvo 32 votos a informar que no hay base legal para darle trámite a este tipo de objeciones, un voto para darle trámite, 5 para abstención, sumando 38 votos. Posterior a ello, con base al artículo 31 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, artículo 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y los expedientes 3.375-2011, 3.820-2010, 3.890-2021 y 4.220-2021 acumulados, procedimos a realizar la elección para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, tomando en consideración que participaron 14 personas interesadas y presentaron su expediente. Todos teníamos copias del expediente en electrónico y también se nos proporcionó física. Quiero contarles que el quórum para esta elección fue de 38 integrantes del Consejo Superior Universitario y según nuestra normativa debe de ganar la votación la persona que tenga la mayoría absoluta, o sea, el total de votos emitidos. Se toman en cuenta blancos y nulos conforme a la legislación universitaria, más 1 para tomar en cuenta esos votos. Entonces son 38 votos, la totalidad de mayoría absoluta se estableció en 19 más 1, 20. Dentro de la situación de magistrado titular, se tuvo un voto nulo, que no era elegible, un voto en blanco. La licenciada Leila Susala Lemos Arriaga obtuvo 13 votos y la licenciada Julia Marisol Rivera Aguilar obtuvo 23 votos. Tomando en consideración a la legislación universitaria, se declara como magistrada electa por el Consejo Superior Universitario titular a la licenciada Julia Marisol Rivera Aguilar por este honorable Consejo Superior Universitario. Posterior a ello, ingresó a nuestra sala la honorable juez de paz del municipio de Zacatepeques con una orden constitucional de exhibición personal y entrevistó a cada integrante del Consejo Superior Universitario del motivo por qué estábamos en el recinto, si había alguna situación de alguna coacción o alguna amenaza o algún vejamen, y ella constató a viva voz y en presencia de cada uno de nosotros. Estábamos realizando la sesión y estábamos realizando también lo que era la votación y escrutinio del mismo. En este momento dejo en el uso de la palabra al licenciado Campos. Y ahora queda la elección del presidente de la República, que por cierto hay que explicarle a usted que el presidente de la República por ley tiene la posibilidad de elegir al que él considere, a dedo. Y él decidió voluntariamente hacer un proceso, ahí sí que planear un proceso, para que cualquier guatemalteco pudiera en un plazo determinado meter papelería. ¿Cómo lo va a determinar? Porque la ley no se lo describe. Seguramente va a ser, no sé, un ejercicio público donde van a evaluar muchos expedientes y sobre esos expedientes quiero creer que va a tomar en cuenta a todos y sobre eso va a escoger a su titular y a su suplente. La Corte de Suprema Justicia juega un papel importante también porque es un órgano electoral. Se acaba de elegir a la magistrada que es ahora presidenta. Estamos terminando el pleno que ha sido convocado para la elección de presidente. Pues gracias a Dios ahora ya me he postulado, he tenido los votos favorables para poder presidir esta honorable corte y organismo judicial, y este es el anuncio que les queremos dar. Igualmente hemos sido respetuosos del legítimo derecho de cada uno de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y pues del proceso debido para llevar a cabo esta elección. Han sido varias sesiones que se han realizado y no se han llegado a acuerdos. ¿Cómo se lograron los acuerdos este día? ¿Cómo se desarrolló la sesión? ¿Y cuántos votos a favor tuvo para obtener esta victoria? Muchas gracias. No es que no se hubiera llegado a acuerdo, realmente nadie nos habíamos postulado. Hasta hoy, que fue la primera vez que yo decidí postularme y pues obtuve 10 votos.
¿Quiénes no le dieron esos votos, magistrada? Pues fue el magistrado Lucero, la magistrada Flor Galvez y el magistrado Osvaldo Cárdenas. En el caso, por ejemplo, de asuntos como la comisión de postulación para la elección del fiscal general, ¿no afecta este nuevo nombramiento? Pues ahorita yo pasaría a ser presidente y entonces yo presidiría esa comisión. En este caso, el proceso para la comisión seguiría de la misma manera como se ha manejado hasta este momento. Vuelvo a repetir, disculpe. ¿El proceso se continuaría como se ha hecho hasta ahora o habría algunas variaciones teniendo en cuenta el cambio de presidencia? No, únicamente pues se me tiene que juramentar debidamente y entonces yo pasaría a presidir la comisión. ¿Y estarían haciendo la notificación al Congreso de la República respecto a la designación como presidenta de la Corte? Sí, o sea, se realiza, pues como les digo, pues esa juramentación y definitivamente. ¿Y este trámite es inmediato o lleva un proceso? ¿O cómo es el trámite? Eso sí, pues depende definitivamente del Congreso de la República. Magistrada, se habla de que con su llegada a la presidencia de la Corte Suprema... Y que esa magistrada obviamente jugará parte, al igual que los otros magistrados, en elección de también un magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Pero no solo eso, también preside la comisión de postulación para la elección de la fiscal general o fiscal general del Ministerio Público. Por unanimidad, entonces queda electa como secretaria de esta comisión de postulación la doctora Patricia Elizabeth Gámez Barrera, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y como secretario suplente al señor decano Luis Roberto Aragón Solé. Muchas gracias por esa participación democrática a todos y a todas. O sea, solo póngase a pensar ahorita el juego. Y no nos hemos metido al Congreso de la República, que usted ha visto que el Congreso de la República pues ha jugado, que es el órgano más político que existe en el país, pues juega en alianzas, en negociaciones, que creo que no podemos negar a que cuando hay 160 personas con distintos aspectos, ópticas, enfoques, y que su visión de país es diferente, van a tener que negociar porque además los números se lo requieren. Si no llegan a un mínimo de números, no va a pasar su propuesta. Obvio, negocian correspondiente a también presupuestos que se aprueban, porque esos presupuestos pueden fortalecer sus partidos en sus estructuras municipales, departamentales, porque no olvide que también en el 2027 vienen nuevas elecciones. Es decir, este gobierno lleva 2 años y un poquito ya. Y es una reflexión que también la gente tiene que hacer sobre si las cosas se han cumplido. En los últimos meses ha estado la discusión sobre el estado de sitio, que entró en nuestra norma. Usted sabe, la ley de orden público establece algunos estados de excepción o estados especiales, como usted le quiera llamar, que le permite al Ejecutivo tomar control. Algunos tienen que ser aprobados por el Congreso de la República después de que el presidente manifiesta su interés de tenerlos, y algunos otros no. El estado de sitio está en segundo lugar de los más grandes, de los de mayor importancia. Está el estado de guerra y el estado de sitio. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días, tras los motines carcelarios y los ataques armados contra agentes de Policía Nacional Civil. La medida quedó establecida en el Decreto 1-2026, publicado en el Diario de Centroamérica, y contempla 7 disposiciones específicas para restablecer el orden público. Entre las principales medidas está la limitación o prohibición de reuniones y manifestaciones, tanto públicas como privadas, cuando representen un riesgo para la seguridad. También se autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver reuniones no autorizadas o violentas, incluso sin advertencia previa, si hay uso de armas o actos de agresión.
El decreto permite restringir la circulación de personas y vehículos, establecer controles, registros y limitar horarios o zonas de tránsito. Otra disposición faculta a las autoridades a requerir apoyo de particulares, cuando sea necesario para mantener servicios públicos esenciales. Además, se habilita la detención o confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público, sin necesidad de orden judicial. El Estado también podrá reprimir acciones contrarias al decreto, utilizando medios preventivos, defensivos u ofensivos, según el caso. El Ejecutivo aseguró que estas medidas se aplicarán únicamente en lo estrictamente necesario y que el objetivo es proteger a la población y recuperar la normalidad. El Congreso deberá reconocer y ratificar el estado de sitio en un plazo máximo de 3 días. La preocupación al principio era, ¿será que se nos van a restringir algunos derechos de locomoción? Digamos, se discutió la posibilidad de, ante una crisis de seguridad, de la fuga de los reos y de no control del sistema penitenciario, que incluso se le quitara el uso y la aportación de armas a los ciudadanos. Sí, ahí la mayoría dijo, ¿cómo le va a quitar usted el uso de armas a los guatemaltecos que además han cumplido con la ley para poderlas portar y que las portan por defensa, porque este ha sido un país que toda la vida ha tenido problemas de seguridad? Ni modo que ahora que tenemos reos que no hemos recuperado, que se han salido y se siguen saliendo, que tenemos un sistema penitenciario que está en trapos de cucaracha, pero no en este gobierno, siempre, y que siempre buscan solo restablecerlo, más no reconfigurarlo. No le voy a quitar las armas cuando los mareros están en la calle, y entonces quitémosle las armas también a los ciudadanos guatemaltecos para que no se puedan defender. Es decir, si usted ve, ahorita yo le moví 3, 4 piezas que realmente juegan con el poder que está detrás. El poder que está detrás se lo defino de la siguiente manera. El poder que tiene un magistrado, las decisiones que puede tomar sobre un país, un congresista electo por usted, que puede venderle que va a ser el oro y el moro, y que cuando llega ahí simplemente se circunscribe a sus aspectos particulares y los temas que de verdad necesita este país simplemente no se aprueban. Tiene una USAC, una universidad pública, que juega para elección de altos cargos, de alta jerarquía, que va a conformar parte de esa administración de justicia constitucional. Y si a eso le suma a usted que también a final de año tendremos un cambio en el Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Contraloría General de Cuentas, y por ahí habrá alguno que otro cambio que se dé que en este momento no recuerdo. Pero cuando dicen en el relajo o en el desorden, ganancia de pescadores, ganancia de pescadores. O sea, lo preocupante es que sí se ha manifestado mucha gente con indicios de que todo camine bien, que sean procesos transparentes y principalmente que los mejores profesionales con capacidad, con experiencia, con ética, con moral, con principios, sean los que ocupen esos cargos. Y no seré yo el que le diga si eso está bien o está mal, quienes han sido electos son buenos o son malos, porque la pregunta del millón es quiénes son buenos y quiénes son malos ya. Esa es una discusión que se hace a nivel político mundial. O sea, ya no es un tema local. ¿Quién es bueno y quién es malo? Es una pregunta que cada quien se hará y podrá responderla dependiendo su fanatismo, su ideología o sus intereses particulares. Porque aquí hay dos cosas que se han perdido y que la gente ha tratado de alguna forma de disimular, que es que no hay izquierdas y no hay derechas. Absurdo. El primer comentario falso que existe en el país y en el mundo sobre el tema de la política. Y el otro que manifiestan abiertamente es todo sea por el bien del país. Y a mí me preocupa que mucha gente esté pensando que lo que dijo el papá, lo que dijo el abuelo, lo que dijo el amigo, lo que dijo el vecino, porque tiene esos 3 elementos que le mencioné, o tiene un interés particular, o tiene un fanatismo, o tiene ideología, le venda a usted y a la población que las cosas son perfectas, o que lo que está sucediendo es lo mejor. Yo no le puedo decir que sea lo mejor ni lo peor. Lo que sí es que se cantan victorias por elecciones para integrar comisiones, que son los que después eligen a
a los magistrados o una lista de posibles magistrados que lleguen al Congreso, como es el caso del Tribunal Supremo Electoral. Eso se peleó, se integró esa comisión y hoy el reclamo es que esa comisión no cumplió con una estructura determinada para calificación de los perfiles y que ahora el Congreso, es lo que se dice, tiene un listado no de las personas mejor calificadas, porque no me voy a meter al tema subjetivo o al tema profesional y sobre todo tampoco sabemos las calificaciones como fueron asignadas. O sea, se puede encontrar por todos lados. Otro aspecto es qué se juega en cada elección y quiénes pudieran estar detrás influenciando estas elecciones. ¿Qué se necesita? Cuando usted quiere entrar a la Corte de Constitucionalidad por el Congreso, ¿qué cree usted que necesita? Pues llegar a platicar con los congresistas, seguramente hacer una plática densa sobre qué es lo que se planea hacer constitucionalmente, entre otras cosas. En la USAC, pues ahí sí que el centro universitario tiene que, con todos los delegados que se sientan a la mesa, tendrán que determinar de los 40 y tantos votos, 21 votos para el titular y el suplente. ¿Cómo se lleva a cabo esa votación? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué provocó que votaran por uno y no por el otro? Pláticas que seguramente yo no le puedo repetir porque no las sé, pero que efectivamente todos sabemos que esos votos tuvieron alguno que otro movimiento. Corte Suprema de Justicia seguramente también buscará tener un representante de ellos en la Corte de Constitucionalidad. O sea, el país está atravesando un momento para el empresario, para el ciudadano, obviamente para quienes tanto nos ponen atención a nivel internacional. Está pasando un momento toral. Y cuando antes creíamos que se metían mucho en las cosas, hoy pareciera que nadie se mete en nada. Pero si no se meten los que nosotros creemos y que a veces reclamamos, algunos dicen, no, que por qué se mete la comunidad internacional y por qué hace esto y lo otro. Y que ahora de repente pareciera, bajo un supuesto hipotético que no se meten, la pregunta es entonces, ¿quién se mete? O sea, en los vacíos de poder, alguien siempre lo ocupa. Y si lo ocupa alguien que nosotros no reconocemos, entonces ¿quién va a ser la persona que nos va a representar en estos espacios? Decisiones importantes sobre temas de presupuesto, decisiones importantes sobre la protección de nuestros derechos constitucionales, decisiones importantes para un sector privado que lo que necesita es condiciones para desarrollar, para simplemente generar productividad, generar empleo. Decisiones importantes que pueden salir del Congreso de la República que van completamente en contra de lo que este país requiere y necesita, que van a parar en la Corte de Constitucionalidad. Yo le manifiesto, la decisión final de lo que ocurra, pues no va a ser culpa nuestra, pero no haberle puesto atención sí va a ser un desaire y sobre todo va a limitarnos el derecho de poder plantear qué malo que pasó, como suele también en las elecciones. Diputados que usted ni conoce, partidos que lo embaucaron con una cancioncita y después simplemente no lo representan. A ver, ¿cómo se los pinto? Si usted ha jugado Monopoly alguna vez y usted es el que está ganando el partido o está ganando el juego, es el que más propiedades tiene, es el que más edificios, más casitas y más cash tiene, pues a usted se le facilita agarrar los mejores espacios del juego, le permite dejar pasar algunas que otras oportunidades y apostar en donde de verdad se toman las decisiones. Este es un juego de muy pocos y los ciudadanos como espectadores se han quedado afuera, sin cuestionar si es bueno o si es malo, o simplemente seguir porque quien lo está diciendo es atractivo y tiene seguidores en redes sociales, o porque simplemente el político, cuya función principal es ser un encantador de serpientes, le vende a usted que seguimos teniendo problemas históricos y que entonces hay que cambiar, pero tampoco la gente que está entrando parecía que va a venir a hacer algo nuevo. Creo que el punto toral de esto es, nuevamente, recordarle a la ciudadanía que el poco o mayor desarrollo que tenga este país también recaerá sobre la responsabilidad nuestra, que no nos involucramos. Y claro, y ahora está la excusa de no, es que este país camina solo. Como que logramos dividir o divorciar el aspecto político del aspecto económico. El país económicamente está yendo bien.
Bueno, no sé, habría que ver cómo está la inversión extranjera directa. Habría que ver qué trato le estamos dando a quienes han venido de afuera, han invertido en el país, y si el mantenimiento que se les ha dado no ha provocado que se les pase la idea de irse a un país como El Salvador o República Dominicana. Usted, si el día de mañana, con los riesgos y sobre todo con los retos de la inteligencia artificial, va a tener a dónde ir a trabajar. Si las condiciones de quien trabaja aquí y que tiene que agarrar transporte público y que además tiene que correr con los riesgos de la seguridad, ve que esta cosa ha mejorado. Miren, yo quería expresarme de esta manera porque hoy puede que le esté yendo bien, pero mañana no. Hoy puede ser que los órganos de justicia estén resolviendo bien y mañana no. Hoy puede ser que tengamos ideas muy válidas de parte de los políticos y, como siempre, las mismas no se resuelvan. Y hoy puede estar usted pidiéndole a Dios una oportunidad de trabajo, una oportunidad para mejorar, pero que con estas decisiones se puede complicar. Lo dejo con una reflexión. Hágase usted la pregunta: ¿quiénes son los magistrados que quedaron por la USAC? No es para evaluarlos ni definir si son buenos o malos. Solo usted hágase la pregunta: ¿sabe quiénes son? ¿Sabe cómo se eligieron? ¿Saben qué decisiones van a tomar? Okay. ¿Sabe usted en el Colegio de Abogados cómo funciona la elección? ¿A quiénes se eligió? ¿Y qué rol van a jugar en la Corte Constitucional? ¿Lo sabe usted? No lo sabe. Lo sabrá cuando usted tenga un aspecto legal que llegue a la Corte de Constitucionalidad. O lo sabrá cuando hayan impactos nacionales que tienen que dilucidarse en el ámbito legal, que paren a Corte de Constitucionalidad, y ahí usted se va a enterar. Y recuérdese que el tema legal no solo resuelve problemas. Puede ser que resulte en pérdidas económicas. Puede ser que resulte en políticas públicas que simplemente no se van a ejecutar por los grandes problemas que tiene este país. En fin, es triste tomarme este tiempo para explicar algo que un ciudadano responsable debería entender. Pero sobre todo es triste dedicarle tiempo yo a temas donde hay políticos que les agradará que yo hable de ellos cuando no merecen ni un minuto. Porque cuando reflexionamos sabemos que no han hecho nada por este país. Entonces, evalúenlo, vigílenlo y al final del proceso pregúntense si ustedes realmente son constructores del país o son simplemente espectadores. Y creo que hay un mensaje aún más. Son sectores de sociedad civil, sector privado, sector público, la academia que juega una participación importante en las comisiones de postulación. Les vamos a exigir que las universidades del país donde nos hemos graduado, donde dicen ser que sacan al futuro de nuestro país, les vamos a exigir a que no jueguen política porque no fueron elegidos para jugar política. Y en esas comisiones debiera de imperar su aspecto académico, no político. Vamos a pedírselos, lo vamos a pasar como que nada. Vamos a dejar que los rectores y los decanos simplemente tomen decisiones de acuerdo a intereses y no de acuerdo a la ciudadanía. Hemos visto cómo han actuado. Y han actuado como cualquier político. O sea, como cualquier político en elecciones, de fiscal general y en otros cargos que han jugado. Sector privado, ¿ha jugado en algo? Nadie está diciendo que influencia, que mete la mano. Ha manifestado algo. ¿Usted ha visto algo del sector privado que por lo menos haya manifestado que los procesos no son adecuados o que las personas que vayan a llegar deberían de tener estos requisitos, pero no con comunicados, con acciones reales? Porque el sector privado es el que pareciera que por conveniencia se mueve. Pero ese sector privado es el que al final de cuentas le trae beneficios a la población. Sociedad civil, son activistas. Entonces, por ende, se van a dejar llevar por lo que les conviene, más no lo que deberían de hacer, que es representar la voz de la población. Sector público, su reelección, ¿para qué? Para mantener el poder, para no soltarlo, para cumplir con compromisos o para cambiar el país. Y el ciudadano, esperando que cada día amanezca, como diría Barrondo,
caminemos detrás del sol sin ver en la oscuridad que se puede resolver. Pero bueno, eso es lo que le gusta al ciudadano. Así que cuando termine todo esto, ahí se aguanta. Y estamos de vuelta con la tercera temporada del Confesionario con Veneno. No se la pierda, usted sabe que la puede ver en YouTube, la puede ver en Spotify, ahí están todas mis redes sociales. Aquí no viene cualquier persona, pero sobre todo el contenido, el diálogo y la plática tampoco son cualquier cosa. ¿Ok? Lo dejo por ahí, sígame si quiere y si no, no hay ningún problema.